Ay, sí. Bueno, este grupo lo que me envió fue esto, la planificación, la delimitación, los objetivos que iba a tener, el estudio de viabilidad técnica, la viabilidad económica, los recursos, la descripción del costo, el análisis de riesgos que iba a estar asociado al proyecto, la estimación de los costos del proyecto y la planificación temporal. Y por último, le agregaron la asignación de los recursos y los tiempos que iban a trabajar esos recursos en el proyecto. Este es el que estuvo un poco más completo de acuerdo a lo que se pidió, ¿sí? Eh, pero como todos estaban hacia diferentes ámbitos, me acordé que la CENATIC tiene un, una plantilla, digamos, de un estudio de viabilidad. Entonces les voy a mostrar esa plantilla y con esa plantilla vamos a trabajar. Bueno, profe. Bueno, ahí está, especificación de requerimientos, ¿sí? Es como les digo, es una propuesta, bueno, es una recopilación de propuestas eh, que se trabaja a través de la Secretaría Nacional de Información y Comunicación. Y bueno, este es el contenido que tiene. Tiene por un lado la introducción, que los objetivos, las definiciones, la audiencia y el alcance del documento. Después tiene la presentación del producto, la descripción general, la descripción detallada de los requerimientos, la descripción de interfaz, y después ya trabaja con las restricciones de diseño, requerimientos de licencia y toda esa parte. Y como les digo, es una plantilla. Entonces, al ser una plantilla, lo que hace es, ¿ven lo que está acá en azul, en gris y en negro? Sí, profe. Bien, entonces lo que está en azul es lo que la plantilla tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, dice la introducción, el objetivo, y dice en esta sección define el rol o propósito del documento de la especificación de requisitos del software en el contexto de la documentación general del proyecto. La especificación de requerimientos es la documentación de requerimientos para la construcción del software. Representa un modelo de lo que se necesita y una definición del problema bajo consideración. O sea, esto que está en azul es la parte que les explica qué es lo que tiene que ir ahí, qué es lo que va en objetivo, por ejemplo. Y el texto sugerido lo que les da es un texto que se podría utilizar en esta parte que sugiere el- la plantilla, digamos. Y el texto en negro es el texto que va ya como definición del proyecto. ¿Sí? Este es un ejemplo de uno de los proyectos que habían hecho un grupo de promociones anteriores. Y entonces lo azul es lo que dice la plantilla que se tiene que hacer, el gris es el texto que sugiere la plantilla y después ustedes lo que van a hacer es, en realidad, lo que tiene que quedar es solamente ese texto en negro, que es lo que ustedes van a ir escribiendo ahí. ¿Está? Entonces, esa es la idea de una plantilla. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar como plantilla, digamos. Ahora, encontré también una, a ver, encontré también una plantilla que está completa en casi todos los aspectos y que quiero compartir. A ver,
Ahí no ven nada, ¿verdad? No, profe. Ahí sí. Bien, entonces dice especificación de requisitos de software. Tienen los integrantes, el contenido. Y ven que tiene también la introducción. Este documento es la especificación de requisitos de software. Entre paréntesis, coloca las iniciales, que es como se le va a ir nombrando dentro del documento, para el aplicativo encargado de la planeación estratégica de las tecnologías de información y comunicación PETIT. Esta especificación se ha estructurado basándose en los requerimientos dados por el estándar. Bueno, utiliza un estándar y lo que hace es describir cómo va a funcionar este documento, ¿sí? El propósito, definir y presentar de forma ordenada los requisitos y especificaciones que deberá cumplir el software a construir, el cual permitirá calificar y emitir diagnósticos acerca del estado de determinadas empresas del sector turismo del área metropolitana. Entonces especifica cuál es el propósito del documento. Acá seguimos con el documento. Después llega al ámbito del sistema, ¿sí? Y ahí va describiendo. Así es como tiene que quedar finalmente el documento. ¿Qué es lo que se espera? La definición es de acrónimos y abreviaturas, que es donde se va especificando qué es lo que significa, o sea, cuáles son las abreviaturas que se utilizan en el documento y qué significan. Es como podemos decir que es como un glosario. Y continúa con todo la descripción de las abreviaturas que se van a utilizar, ¿sí? Lleva la visión del documento y al análisis de requisitos de software, la descripción general del documento, la perspectiva del producto, las funciones del producto. Esto es uno de los diagramas que después vamos a ver cómo se realiza. ¿Se acuerdan que habíamos visto que es un diagrama de casos de uso? O sea, habíamos visto un pantallazo rápido de cómo de cuáles son los elementos gráficos que utilizan el diseño, pero todavía no vimos cómo se realiza el diseño, que vamos a ver también un poquitito más adelante. Y después ya tenemos las características de los usuarios, o sea, que va definiendo cómo, qué tipo de usuario y qué experiencia y qué actividades puede realizar cada uno de los usuarios dentro del sistema. Y las restricciones que va a tener el sistema, ya todo esto ya es parte del sistema. Las suposiciones y dependencias y los requerimientos funcionales, que también estaba en el documento que les pasé el otro día y que también está en la, en la plantilla de ejemplo que les voy a pasar. Ya les pasé, de hecho, este documento, la plantilla de ejemplo que está en Word. Y bueno, básicamente es para que tengamos todos estandarizados lo que va en la primera parte, ¿sí? ¿Se entendió cómo se va a utilizar la plantilla? Este es un ejemplo, dice en el documento que les pasé, tiene de hecho escrita la palabra ejemplo. Y en el otro, que es el documento de Word, este es un documento PDF, y en el documento de Word tienen escrita la palabra plantilla. Entonces ustedes lo que van a hacer es abrir la plantilla y ir reemplazando dentro de la plantilla los datos del proyecto de ustedes. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, se entiende. De todas maneras, hoy yo voy a tratar de leer todo lo que me pasaron de los diferentes grupos y les voy a ir dando retorno también de lo que escribieron ya, como para que vean si es que eso les va a ser de utilidad y en qué parte del documento les puede ser de utilidad.
pero la idea es que trabajen un poco con esa plantilla, ¿sí? Y también decirles que en lo que era la Cenatic, que ahora es la MITIC, hay un montón de documentos de ese tipo que nos ayudan a la hora de trabajar con documentos que tienen que verse con, ya sea por el lado del cliente o con los equipos de desarrollo propiamente dichos. También hay minutas de reuniones, o sea, cómo tienen que ser las notas de una reunión, las notas de una entrevista. Hay un montón de información. Después les voy a pasar la página en donde está toda esa información que en algún momento les puede ser de utilidad también. Gracias, profe. Ustedes también ya tienen la presentación de la clase de hoy. Ahí ven la presentación. Sí, profe. Bien. Hoy vamos a ver con un poco más de profundidad el tema de la calendarización de proyectos de software. Con lo que habíamos visto el otro día, ustedes podían generar un diagrama de Gantt y podían usar una plantilla del Excel también para generar su diagrama de Gantt, que son las actividades distribuidas en el tiempo, ¿sí? Y hoy vamos a ver un poco más con profundidad sobre esto, como para determinar cuál es el camino crítico y cómo se hace para calcular eso. ¿Qué les sugiere el nombre camino crítico? ¿Qué les parece que quiere decir eso? A ver, hola. ¿Qué suponen que son? ¿O qué les parece? ¿Qué significa camino crítico? Tipo algo riesgoso. Sí. ¿Algo más? Algo de El suma camino importancia. ¿Algo importante? Sí, Janina, creo que era, no te escuché. no, eh, algo importante justamente también. Ya. Riesgoso, importante. ¿Por qué les parece que puede ser riesgoso, importante algo del camino crítico? Si hablamos de calendarización del proyecto, ¿de qué estamos hablando? De asignar a cada tarea su respectivo tiempo de duración. Exactamente. Entonces, si ustedes se fijan en las imágenes que vengo usando desde que empezamos a hablar de calendarización, a la izquierda tendríamos las tareas que se tienen que realizar. Y a la derecha están como unos números que sería el calendario. O sea, habíamos dicho que eso podían ser semanas, días, meses, incluso dependiendo del tipo de proyecto, puede ser meses, trimestres, años. ¿Y cuánto tiempo de ese lapso de tiempo que tenemos para trabajar le va a llevar a esa actividad desarrollarse? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace cuando se calendariza una tarea. Y por eso es muy importante. El trabajo principal acá es elaborar la lista de actividades que tenemos que realizar, ¿sí? Eso es lo principal. Una vez que tenemos esa lista de actividades, es ponerle tiempo o designar cuánto tiempo nos va a llevar realizar esa actividad. Habíamos dicho también que esta etapa de planificación es una de las principales dentro de todo el desarrollo de un software. ¿Por qué? Porque si no hacemos bien esta etapa, después lo que no hicimos bien, podemos decir que nos va a cobrar el precio en tiempo y en costo. ¿En tiempo de qué? En tiempo de desarrollo. Y eso va a generar un costo también adicional dentro del proyecto. Entonces, ese camino crítico lo que nos va a decir es
¿Cuáles son las actividades que no se pueden retrasar durante el desarrollo del proyecto? Y si esas actividades se retrasan, quiere decir que el tiempo final del proyecto se va a retrasar. Por eso es que son las de riesgo, son las importantes. ¿Por qué? Porque si en esa actividad me retraso, voy a retrasar la finalización del proyecto, sí o sí. No hay de otra. Entonces, por eso es importante que tengamos cuál es el camino crítico de nuestro proyecto para que sepamos cuáles son las actividades que no puedo retrasar, porque si esas retraso, se retrasa todo el proyecto. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando nos vamos al colegio, nosotros tenemos actividades que hacemos antes de llegar al colegio, ¿sí? Y a lo mejor parte de esas actividades tienen un tiempo extra, digamos, tienen un tiempo de holgura que podemos llegar a retrasar un poquitito sin afectar a nuestro final del proyecto, que es llegar al colegio ahora. O sea, llegar al colegio sin retrasos puntuales, digamos. Vamos a suponer que tenemos nuestro máximo para llegar al colegio, ¿es qué hora? ¿A qué hora es lo más tarde que podemos llegar? A ver. 7:15, ¿verdad? Sí, pero eso ya es con el permiso y todo. Lo máximo que puede llegar es a las 7, porque a las 7 suena la campanilla. ¿Está bien? Después de eso ya estás usando el, el tiempo extra que tenés. Ahora, si tenemos que llegar a las 7 y pusimos el despertador a las 5, significa que tenemos 2 horas para hacer una cantidad de cosas, una serie de actividades, sin que afecten al final del proyecto, ¿sí? ¿Y por qué ponemos el despertador a las 5? Y porque nosotros calculamos los tiempos que le damos a cada una de esas actividades. Suena el despertador y nosotros ya calculamos el tiempo que vamos a retrasar el despertador para poder levantarnos. Por más que sonó a las 5, a lo mejor vamos a retrasar una vez por lo menos el despertador. Entonces son 5 minutos que tengo extra y que yo sé que tengo esos 5 minutos. Y hasta ahí puedo manejar esos 5 minutos. Si me levanto 2 minutos después que sonó el despertador, significa que tengo un 3 minutos de plus, de extra, de holgura que puedo utilizar todavía en otras tareas. O sea, puedo estirar la duración de otras tareas para no llegar tarde al colegio todavía. A lo mejor le damos tiempo extra también al ducharnos, a una serie de actividades que vamos realizando, ¿sí? Si parte de las actividades que hacemos es tender la cama, eso nos puede llevar desde 1 minuto hasta 5 o 10 minutos, dependiendo de cómo nosotros planificamos y cómo realizamos esa actividad. Algunos hacen más rápido, otros hacen más despacio, más desordenado. Entonces tenemos un plus y a ese plus se le llama holgura. Entonces, esas pequeñas cosas están ahí y esos pequeños tiempos están ahí y podemos reutilizar de alguna manera. Sin embargo, hay actividades que o no dependen de nosotros o directamente no tienen una holgura. Entonces, esas son las actividades que forman parte de la ruta crítica. Por ejemplo, si el colectivo pasa a las 6:30 y me lleva 15 minutos de colectivo llegar hasta el colegio, entonces eso es algo que yo no puedo manejar porque el colectivo siempre pasa esa hora y porque siempre le lleva ese tiempo llegar. Entonces, esa puede ser una actividad de la ruta crítica. ¿Por qué? Porque yo no tengo control sobre esa actividad y porque si se retrasa esa actividad, ¿qué significa se retrasa? Si me subo en el siguiente bus, que a lo mejor ya pasa a las 7:10, como yo sé que lleva 15 minutos llegar hasta el colegio, significa que ya voy a bajarme luego en la esquina a las 7:05. Ahí ya llegué tarde. Y desde ahí, por más que corra hasta el colegio, igual ya voy a llegar tarde. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco la idea? Sí, profe. Sí, profe.
Entonces, posiblemente parte de nuestra ruta crítica sean actividades sobre las que nosotros no tengamos el control sobre el tiempo, y hay una serie de fórmulas matemáticas que se utilizan para determinar cuáles son esas actividades de la ruta crítica. Y eso es lo que vamos a ver hoy cómo se hace. Pero lo vamos a ver con el diseño, con la parte del diseño visual, no tanto con las fórmulas matemáticas. ¿Está bien? Bueno, entonces, la calendarización de proyectos de software es crear una red de tareas de ingeniería de software que permiten tener el trabajo justo a tiempo, que es lo que en este momento a nosotros nos interesa, que el proyecto se termine justo a tiempo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tenemos siempre un límite para entregar el proyecto. En este caso para ustedes, el límite está allá por septiembre, fines de septiembre más o menos, que es cuando se tiene que entregar el proyecto de promoción. ¿Está bien? Por más buen proyecto que sea, si ustedes terminan en diciembre, no va a valer la pena. ¿Por qué? Porque van a llegar fuera de fecha ya. ¿Está bien? En este caso, eso les va a significar aplazarse en proyecto, ¿sí? Y en la vida real eso les significa costos en cuanto a que a lo mejor se firmó un contrato y si no se entregó a tiempo tenemos que pagar un costo extra al cliente por no cumplir con las fechas, costo en el sentido de que perdemos credibilidad con los clientes, costo en el sentido de que todo el equipo trabaja estresado porque no se está cumpliendo con las fechas. O sea, hay una cantidad de cosas ahí que afectan negativamente a todo el desarrollo y a toda la empresa de desarrollo si es que no se llega a las fechas que se prometieron a la hora de firmar el contrato. Por eso es tan importante realizar bien la calendarización de proyectos de software. ¿Cuáles son las causas usuales de estos retrasos? Una fecha límite irrealizable. ¿Qué significa eso? ¿Qué les parece que significa? Una fecha en la que es imposible que terminemos. Exacto. O sea que ustedes saben bien que, no sé, que llegar al colegio les lleva 15 minutos, ¿sí? Que el bus recorre esa distancia en 15 minutos y no hay casos, recorren 15 minutos. Pero ustedes, tanto que quieren terminar el proyecto y tanto que quieren hacer, ustedes se calendarizan a propósito diciendo que van a llegar en 5 minutos. ¿Se entiende? Eso es una fecha límite irrealizable. Yo sé que eso lleva más tiempo, pero le coloco una fecha que es imposible de alcanzar o imposible de cumplir en este caso. Cambios en los requisitos del cliente. A ver, ¿qué entienden por eso? Que quiera agregar algo más. O quitar algo, cambiar algo. Sí, Exacto. sí, generalmente es agregar, ¿sí? Como dijo la compañera, generalmente es agregar. ¿Por qué? Porque el cliente dice, y si le ponemos, si le agregamos esto también, y ya que tenés esa información, podés hacer esto también, o pueden mostrarme este informe nomás necesito, ¿sí? Entonces, el otro día habíamos hablado de que es importante conversar con el cliente, tener las reuniones con el cliente, hacerle partícipe del proyecto y, o sea, flexibilizar también. Hay cosas que podemos decirle, sí, eso se puede incluir, pero hay cosas que tenemos que saber decir, no, eso ya no va a incluir porque nosotros habíamos hablado de esto nada más para el proyecto. Por eso es importante delimitar el proyecto y decir, esto es lo que se va a hacer y todas estas otras cosas se pueden hacer en el futuro, pero va a ser una ampliación del sistema. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de los mantenimientos que eran correctivos,
los mantenimientos que servían para perfeccionar el sistema, que era ampliar el sistema con nuevos módulos o con nuevas funcionalidades que van a ir cerrando todas las necesidades del cliente, pero no a lo mejor con el inicial que nos pidió, porque hasta ahí no se puede hacer, ¿sí? Es como que nos pidan, nos digan, si vamos a comparar con la construcción de una casa, es como que nos digan, quiero una casa que tenga una cocina, un baño y un dormitorio. Y después al final vienen y te dicen, no, yo quiero también una sala, y quiero también un estar, y quiero también un quincho, y quiero también que tenga una escalera, y arriba quiero que tenga 2 dormitorios más. O sea, tenemos que saber decir, esto era lo que se proyectó en principio, esto fue lo que nosotros te presupuestamos en tiempo, en costo, en recursos, en todo, y hasta ahí se puede hacer, ¿sí? Ahora, si te dice, quiero que la ventana esté 5 centímetros más hacia allá, puede ser que sí se pueda modificar eso. Y puede ser que eso sí esté dentro de las posibilidades para que el cliente también vaya, vaya cumpliendo con sus necesidades, pero sin afectar a toda la estructura del proyecto completo. Entonces a eso se refiere con los cambios. No es que ya vamos a cerrarnos y nunca más vamos a aceptar ninguna modificación del cliente, pero tenemos que ver hasta dónde sí se puede y qué cosas ya pasan para otro proyecto en el futuro o para una ampliación del proyecto. Y la subestimación razonable de la cantidad de esfuerzo o de recursos. ¿A qué le suena eso? Tipo, tener conocimiento de qué es lo que disponemos para realizar el proyecto. Sí. Subestimación. ¿A qué le suena? Antes de empezar a hacer una tarea, ustedes calculan el tiempo que les va a llevar esa tarea, ¿cierto? Y muchas veces dicen, esto yo voy a terminar en media hora. Sí. Y pasaron 3 horas y todavía no terminaron. Ahí están subestimando la cantidad de esfuerzo o recursos que necesitan para terminar esa actividad. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Está? Entonces, todas esas cosas, todas juntas o una a la vez, hacen que normalmente se retrase nuestro proyecto, ¿sí? Y ven que todo está enlazado también. Si yo subestimo el esfuerzo que tengo que realizar para terminar algo, eso afecta a la fecha límite del proyecto. Si yo cambio todo el tiempo los requisitos del cliente, eso también afecta a la fecha límite del proyecto. Entonces todo eso va a hacer que mi proyecto sí o sí se retrase. ¿Está? Sí, profe. Bien, entonces los principios básicos que guían a la calendarización del proyecto tendrían que ser estos: compartimentación, interdependencia, asignación de tiempo, validación del esfuerzo, definición de responsabilidades, definición de resultados, definición de hitos. Hitos son momentos en el proyecto en el que nos vamos a quedar y vamos a revisar si ya llegamos hasta ahí, si qué cosas hay que modificar o hay que recalendarizar o hay que reasignar, o si estamos adelantados, porque puede ser también que yo haya dicho que me va a llevar 3 semanas hacer el análisis de la documentación de una parte del sistema
y finalmente eso lo resolví en una semana, ¿sí? O que yo dije que me iba a llevar 2 meses elaborar todas las pantallas y llegar a un acuerdo con el cliente y al final terminé eso en 3 semanas. Entonces también puede ser que estemos adelantados dentro de la calendarización. Pero lo que normalmente sucede lastimosamente no es que nos adelantemos, sino que es que estamos retrasados con los tiempos del proyecto. Entonces, si tenemos en cuenta estas actividades, posiblemente sí hagamos una calendarización lo más parecida posible al tiempo que nos va a llevar realizar el proyecto. Las recomendaciones. Partir el proyecto en tareas y estimar el tiempo y los recursos requeridos para completar cada tarea. Estas tareas son la lista de actividades que habíamos hablado que tenían que elaborar ustedes, ¿sí? Organizar las tareas concurrentemente para optimizar la fuerza de trabajo, minimizar las dependencias entre las tareas para evitar los retrasos, ¿sí? O sea, que cada tarea sea lo más independiente posible para no necesitar, vamos a ver que hay veces que necesitamos que se termine la anterior para poder realizar la siguiente. Por ejemplo, un ejemplo así rápido. Si ustedes se tienen que duchar y se tienen que vestir para salir de su casa e ir al colegio, no pueden empezar a vestirse ya antes de terminar de ducharse. O sea, primero tengo que terminar de ducharme y después recién puedo empezar a vestirme. Entonces ahí hay una dependencia entre esas dos tareas. Primero tengo que terminar de hacer uno para poder iniciar la siguiente tarea. Se recomienda asignar el 30% y el 50% adicional al tiempo estimado por actividad. ¿Qué significa eso? Que si ustedes calculan que les va a llevar 2 semanas, entonces mejor que pongan que les va a llevar 3 o 4 semanas para asegurar. Por lo menos en las primeras calendarizaciones de proyectos, en los primeros proyectos que hagan. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no saben medir perfectamente el tiempo. Entonces es mejor que calculen con un tiempo holgado a que calculen con un tiempo justo y después no les den los tiempos y no terminen el proyecto a tiempo. ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno. Entonces, estos son ejemplos de una red de tareas. Este es un ejemplo de una red de tareas macroscópica y este es un ejemplo de una red de tareas que es el que vamos a utilizar nosotros con este diseño. Entonces, las técnicas de calendarización son, primero, un diagrama PER, que es una técnica de evaluación y revisión del programa, que va teniendo las tareas y las duraciones y la interconexión entre las tareas. Después tenemos el CPM, que es el método de la ruta crítica, y los cronogramas, que están acá, que son la lista de todos los elementos terminales de un proyecto con sus fechas previstas de comienzo y final. Nosotros vamos a llegar a este cronograma, pero vamos a pasar por estas instancias antes de llegar a este cronograma final. Ahí les dejo unos apoyos multimedia también para que puedan ir profundizando un poco más sobre esto. Y vamos ya a un ejemplo práctico, ¿sí? A partir de la siguiente tabla de sucesoras, determina el diagrama de red, las fechas más tempranas y más tardías de inicio y finalización de la actividad, la holgura y la ruta crítica del proyecto, y vamos a representar el diagrama de Gantt de este conjunto de actividades. La fecha de inicio es el 30 de enero y la duración está determinada en días, ¿sí? Las actividades. Acá para el ejemplo yo les puse actividad A, B, C, D, E. Ahora, estas actividades tienen que estar escritas y tienen que ser la actividad que ustedes van a llevar adelante. Por ejemplo, diseño de las pantallas de entrada de datos. Esa puede ser una actividad. Diseño
de las validaciones de datos que se van a tener en cuenta. Realización del código para validar los datos. Prueba de los primeros datos de entrada. Entonces, esas son las actividades. Ustedes tienen que escribir las actividades, no es que van a poner A, B, C, D, E, F, G, H y ahí ya está, sino que es A y qué significa la actividad A. Esa actividad A, ¿se acuerdan cómo hicimos nuestro primer algoritmo el año pasado? Que ustedes hacían la lista de actividades y era A, levantarse, B, asearse, C, desayunar. Y después otra vez tenían dentro de cada actividad, por ejemplo, desayunar, tenían preparar el café, poner la mesa, o sea, ir haciendo el A1, el C1, el C2, el C3, ir diciendo qué eran las subactividades que iban a desarrollar. Entonces, a eso se refiere con estas actividades. Entonces, esa es la lista de actividades que ustedes tienen que hacer, pero obviamente de su proyecto de promoción. Cuando se habla de predecesoras, es qué actividad tengo que terminar antes de empezar la siguiente. Y el tiempo acá dice que está dado en días. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos la actividad A, la actividad B, la actividad C. Y como predecesoras, ¿qué significan las rayitas? A ver, ¿quién me dice? Que son independientes, o sea que no se necesita terminar otra tarea para poder hacer el otro. Exactamente, que no tienen predecesora. ¿Está bien? No, o sea, no, como vos decís, no necesita que otro se termine para poder iniciar esa actividad. Y el tiempo es la duración que me lleva a esa actividad. Entonces acá la actividad A, acá dice que está dado en días, significa que me lleva 8 días terminar la actividad A. La actividad B me lleva 5 días terminar y la actividad C me lleva 8 días terminar. ¿Está bien? Ahora, para hacer la actividad D, dice que su predecesora es B y C. ¿Qué significa eso? Que depende de lo que se haga en la actividad B y C. Sí, ¿en qué sentido depende? Y ponerle que tenés que tener un resultado en esas dos actividades y dependiendo de ese resultado vas a hacer la siguiente actividad. Exacto, o sea que primero se tiene que terminar de hacer la actividad B y C para poder empezar la actividad D. Porque necesitamos un resultado, porque necesitamos de ese tiempo, porque nuestros recursos están ocupados en esa actividad. Por muchos pueden ser los motivos, pero el caso es que tenemos que terminar primero la actividad B y C antes de empezar la actividad D. Lo mismo pasa con E. Tenemos que terminar la actividad A y recién después puedo empezar la actividad E. Para la actividad F tengo que terminar primero E y también tengo que terminar D. ¿Sí? Y para terminar la actividad G tengo que terminar la actividad C. O sea, por eso se habla de una red de actividades. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es diseñar esta red de estas actividades teniendo en cuenta estas predecesoras. ¿Está bien? Y estos tiempos nos van a decir qué cosa. ¿Qué les parece que nos van a dar como resultado cuando terminemos todo el diseño de estos tiempos? ¿Qué es lo que vamos a obtener al final? La fecha de límite de entrega. Exacto. ¿Cuánto tiempo me lleva desarrollar ese proyecto? Ese proyecto que tiene estas actividades y que está ligado, digamos, a este tipo de situación con esas actividades. ¿Está bien? Entonces, para realizar eso, vamos a ver cómo se resuelve el ejemplo. Estas eran nuestras actividades. Habíamos dicho que estas tres son las que no tienen predecesora, entonces no necesitamos terminar otras para poder iniciar estas. Teniendo en cuenta justamente que A, B, C no tienen predecesoras. Entonces, ¿cómo va a empezar nuestro proyecto? Tenemos el inicio, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos la actividad A, que dura 8, la actividad B, que dura 5,
y la actividad C, que también dura 8. Acá está A, B, C, 8, 5, 8. ¿Está? Así empieza nuestra red. ¿Y qué significa cada uno de estos cuadritos? Ven que acá hay dos lugares, digamos. Esas van a ser las fechas más temprano en que se puede realizar la actividad. En estos dos lugares nos van a ayudar a calcular eso, la fecha más temprana. Este lugar del medio, donde tiene la enumeración de la actividad, va el nombre y la duración, o por lo menos la enumeración y la duración. Y abajo en estos otros dos cuadritos nos va a dar la fecha más tardía en que se puede realizar la tarea. ¿Está? Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar un inicio. Esto se llama nodo, ¿sí? Estos son los nodos con los que vamos a trabajar. Y esta es la secuencia que hay entre este nodo y este nodo. O sea, ¿qué relación hay entre estos nodos? Acá lo que estamos indicando es que A, B y C no tienen predecesoras, o sea que dependen directamente del inicio de la actividad. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces, vamos a ir realizando el desarrollo de eso teniendo en cuenta las predecesoras. Entonces teníamos A, B y C. Ahora, decíamos que D depende de que se termine B y C, ¿verdad? Acá estaba B y C. Entonces, para que se realice D, tenemos que tener terminadas B y C y se diseña, digamos, de esta manera la red. Entonces, acá estamos indicando que después de B y después de C, yo puedo hacer D. Lo mismo pasa con E. Después de que se termine A, recién yo puedo hacer E. ¿Qué pasa con F? Se tiene que terminar E, ¿ven? Se tiene que terminar E y también se tiene que terminar D. Entonces acá va a estar F. ¿Qué pasa con G? Y se tiene que terminar C para que se pueda hacer G. Entonces acá está C. Tengo que terminar esto para poder hacer G. Y ahí termina. Entonces después de F y de G ya es el fin de las actividades del proyecto. Y ahí ya tengo diseñada la red. Entonces, en el medio que voy a ir colocando, ven que va el nombre, en este caso la enumeración de la actividad con los tiempos que están acá. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Ven que realizar este tema de las predecesoras, o sea, realizar la parte gráfica no es un problema mayormente. Acá el tema es elaborar la lista de actividades, determinar los tiempos que van a llevar cada una de esas actividades y determinar qué cosas yo tengo que terminar antes de empezar la siguiente. Esa sería la parte que en realidad es el quick acá de la cuestión. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces, ya tenemos hecha nuestra red. Ahora lo que vamos a hacer es obtener las fechas más tempranas en que se pueden realizar la actividad. La actividad A, B y C dijimos que no tenían predecesoras, ¿sí? Entonces, al no tener predecesoras, esos empiezan en el tiempo cero. Ese tiempo cero nosotros vamos a poner a la izquierda de los dos cuadros de arriba, en el cuadro de la izquierda de arriba. Entonces, A empieza en el tiempo cero, B también empieza en el tiempo cero y C también empieza en el tiempo cero, ¿sí? Y como nosotros en el medio teníamos la duración de la actividad, ¿qué es lo que vamos sacando? Empieza en el tiempo cero, dura 8 días, quiere decir que va a terminar en el tiempo 8, ¿sí? Eso es lo más temprano que puede terminar. ¿Por qué? Porque dura 8 días. La actividad B empieza en el tiempo cero, dura 5 días, entonces lo más temprano que puedo terminar es, si no me retraso, si no pasa nada, lo más temprano que puedo terminar es en
5 días, en el día 5. Lo mismo pasa con la actividad C. Empieza en el tiempo 0, dura 8 días, entonces lo más temprano que puedo terminar es en el día 8. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Entonces, para calcular ese tiempo es el cuadro de la izquierda, le sumo la duración y eso pongo en el cuadro de la derecha. Siempre estamos hablando de arriba, porque arriba se calculan las fechas más tempranas, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con la siguiente actividad. La actividad E dura 3 días, pero va a empezar recién cuando empiece la actividad A. Por eso tengo acá la flechita. Entonces, ¿qué va a suceder? Este tiempo que era 8 para que yo termine la actividad A es lo que voy a llevar como fecha de inicio más temprano. Entonces pongo ahí el 8, le sumo el 3 y voy a terminar la actividad E en el día 11. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos esta situación como la actividad D? En donde yo tengo que terminar la actividad B y también terminar la actividad C para poder iniciar la actividad D. Entonces, B termina en el día 5 y C termina en el día 8. Si tienen que terminar ambas para que yo empiece, ¿cuándo voy a empezar? ¿El día 5 o el día 8? Voy a empezar el día 8. ¿Por qué? Porque se tiene que terminar primero B y también se tiene que terminar C. O sea que de los dos voy a tomar el máximo y el máximo es el que voy a colocar ahí. Porque recién cuando se termine la actividad que dura más tiempo, ahí recién voy a poder empezar esta actividad D. Entonces, como acá tengo estas dos actividades que llegan, la forma fácil es tomar el máximo. Y el máximo es entre 5 y 8. El máximo es 8. Entonces coloco ahí el 8 más 10 me da 18. Ese es eh, el tiempo más temprano en el que puedo terminar la actividad D. Cuando voy a resolver F hago lo mismo. Acá tengo 11 y acá tengo 18, entonces tomo el máximo que es 18. Para empezar, puedo empezar la actividad F el día 18, le sumo 1 y voy a terminar el día 19. Y lo mismo hago acá con la actividad G. Actividad G depende solamente de C, entonces este 8 que estaba acá, le llevo a la fecha de inicio, le sumo la duración que es 20 y termina acá el 20. Y para el fin, tomo entre 19 y 20, ¿cuál es el mayor? Es el 20. Eso significa que este proyecto, lo más temprano que puedo terminar es 20 días después de haber iniciado el proyecto. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien, entonces acá les puse los recordatorios. Inicia en 0, dura 8. Inicia en 8, dura 3, termina en 11. Inicia en 18 porque primero se debe terminar la actividad E que termina en 11 y así se toma el mayor. ¿Sí? Bien, ahora, para calcular las fechas más tardías, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a empezar de atrás para adelante. Entonces nosotros habíamos dicho que terminamos, en el mejor de los casos, en 20 días. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero a la inversa. Tomo el número 20, que es mi fecha de fin, y calculo mi fecha de inicio más tardío. Entonces, lo que voy a hacer es, acá depende de uno solo, entonces tengo 20 menos 1 me queda 19. Acá también tengo 20, ese 20 llevo acá, menos 12 me queda 8, ¿sí? Y voy a la inversa. Acá tenía 19, este depende solamente de la actividad, o sea, la sucesora es solamente la actividad F, entonces llevo ahí 19, menos 3, 16. Este mismo 19 llevo acá, 19 menos 10, 9. Ahora, ¿qué pasa en este caso? ¿Sí? Acá tengo 8 y acá tengo 9. ¿Cuál voy a llevar para la fecha más tardía?
Hace rato habíamos elegido el máximo y ahora lo que vamos a hacer es elegir el mínimo. Entonces, como tengo 9 y tengo 8, para la parte de abajo, que es la fecha tardía, tomo el mínimo de los dos. Entonces acá voy a llevar el 8. Como tengo 8 días de desarrollo, me va a terminar en 8 menos 8, 0. Entonces ahí yo determino que 0 es mi fecha de inicio. ¿Por qué? Porque 9, si llevo acá el 9 menos 5 me queda 4, 16 menos 8 me queda 8 otra vez. ¿Sí? Entonces así voy calculando. Y acá, como tiene las dos sucesoras, tomo el 0, que es el menor, el que me quedó en C. Entonces C es el que va a quedar acá con el tiempo más tardío en 0. ¿Ves? Entre A, que es 8, B, que es 4 y C, que es 0, voy a tomar el 0 como fecha de inicio. Ven que termina otra vez en 0. Nunca puede terminar en negativo. Si termina en negativo quiere decir que algo se hizo mal durante el proceso y hay que corregir eso. Siempre va a empezar y va a terminar en 0 también. ¿Qué voy a hacer con esas fechas que me salieron? Con esas fechas que me salieron voy a calcular las holguras. ¿Qué significa eso? Para la actividad A, yo tengo que, como fecha más tardía, podía trabajar el 16, podía terminar el 16. Y como fecha más temprana podía terminar el 8. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tengo una holgura de 8 días para trabajar esa actividad sin que afecte al resto del proyecto. ¿Por qué? Porque lo que me está indicando esta red es que esos 8 días, o sea, esta actividad A, yo puedo terminar el día 8, genial, o puedo terminar el día 10, pero como mi fecha límite para terminar es el 16, si termino el 10, no se retrasa todavía mi proyecto. Si termino el día 14, tampoco se retrasa mi proyecto. Si termino el día 16, me voy justa con las actividades que dependen de que termine esa actividad, pero no pasa nada. Pero si termino el día 17 o el día 20, ahí sí ya se va a retrasar. Porque si termino el día 20, por ejemplo, acá ya voy a terminar el 23 y eso va a hacer ya que se vaya retrasando mi proyecto. Entonces, para eso se calcula la holgura total del proyecto, que es restar la fecha más tardía en la que puedo terminar menos la fecha más temprana y eso me da la holgura, ¿sí? Cuando yo calculo todas esas holguras, para la actividad B tengo 9 menos 5, tengo 4 días de holgura. Pero para la actividad C, acá tenía 8 y acá también tengo 8. Entonces 8 menos 8 me da 0. Significa que esa actividad no se puede retrasar. Porque si esta actividad se retrasa la finalización del proyecto. Y acá hay otra actividad que es la G, que también me da 0. Entonces, mi camino crítico va a pasar por las actividades que tienen holgura 0. Por eso esto está acá en rojo. Esta es la ruta crítica del proyecto. ¿Qué significa? Que yo puedo retrasar todas las otras actividades cierta cantidad de días, pero no puedo retrasar ni la actividad C, ni tampoco la actividad G. Porque si eso se retrasa, mi proyecto se retrasa. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesora. Bien. Entonces, ahí ya tenemos la ruta crítica del proyecto. Vamos a graficar el diagrama de Gantt de este ejemplo. Podemos graficar vamos a trabajar nosotros con dos tipos de diagrama de Gantt. Hay diferentes tipos de gráficos que se pueden, o sea, diferentes tiempos que se pueden graficar, pero nosotros vamos a trabajar con la ruta más temprana y con la ruta más tardía. Entonces, si vamos a trabajar con la ruta más temprana, el diagrama de Gantt lo que hace es calendarizar nuestras actividades, ¿sí? Entonces, ponemos las actividades y ponemos los días de la semana. ¿Por qué? Porque nuestro ejercicio decía que ese tiempo, esa duración, estaba en días. Entonces voy a poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Para estas actividades, nosotros no vamos a tener en cuenta sábado y domingo, porque sábado y domingo no vamos a trabajar. Entonces, esos 2 días no se tienen en cuenta. Entonces, si yo voy a graficar la actividad A, que dice que dura 8 días, yo tomo este lunes como día 1, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Y salto al siguiente lunes, 6, 7 y 8. Entonces ahí esta actividad me va a llevar 8 días laborales, le estamos diciendo ahí. ¿Sí? No son días calendarios. Días calendarios significa que se va a trabajar sábado y domingo. Pero en este caso, como días laborales o días hábiles, nosotros no vamos a tener en cuenta esos 2 días porque esos 2 días no vamos a trabajar en el proyecto, que es lo que sucede normalmente. Uno se va a la oficina, posiblemente si es desarrollo de lunes a viernes, y sábado y domingo no le dedica tiempo al proyecto. Entonces, no voy a terminar contando estos 2 días porque esos 2 días no se trabaja. Lo mismo pasa acá con la actividad 3, con la actividad B. La actividad B me lleva 5 días, voy a terminar acá. La actividad C me lleva 8 días. Y lo que voy a ir calendarizando es qué actividad necesito que se termine para que se inicie la siguiente. En este caso, la actividad D va a empezar recién después de que se termina la actividad B y la actividad C. ¿Está bien? Está acá. Y la actividad E se inicia recién después de que se termina la actividad A. ¿Se ve? Entonces, si ustedes se fijan acá en la actividad B, la holgura que me había salido significa que esta actividad puede llevarme más tiempo acá. Y tengo una fecha límite para que no modifique toda la estructura hasta acá. Esa es la holgura. Acá se ve en la gráfica. ¿Se dan cuenta? Esta actividad Sí, E, por ejemplo, tiene mucho más holgura. ¿Ven? Y eso es lo que nosotros calculamos cuando calculamos las holguras. Entonces sabemos qué actividades se pueden llegar a retrasar y qué actividades no se tienen que retrasar. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Acá decíamos la actividad A dura 8 días, la actividad B dura 5, la actividad C dura 8 también, que es lo que está graficado. El otro tipo de diagrama que se puede realizar es el de las fechas más tardías. Entonces, si hago el diagrama de las fechas más tardías, es al revés. Entonces, veo desde qué día hasta qué día. Ven acá la actividad A, puedo ir desde el día 8 hasta el día 16, que era lo máximo que podía retrasar esa actividad. ¿Ven? Ahí estoy utilizando toda la holgura de la actividad, que era 8 días. Entonces estoy llevando al extremo, digamos. Y ahí sí, ya cuando llevamos al extremo eso, todas las actividades forman parte del camino crítico. ¿Por qué? Porque no puedo retrasar nada del proyecto, porque si se retrasa algo, se retrasa todo el proyecto. ¿Se entiende cómo funciona? sí, profe. Entonces, este era la manera de graficar el diagrama de Gantt, y el tema de las rutas críticas es para que ustedes sepan cuáles son las actividades que se pueden o no retrasar en el proyecto. Estamos, entonces ahí les dejo unos ejercicios para que puedan trabajar, ¿sí? Y quiero que se enfoquen, bueno, estos primeros son similares eh, a los que estábamos realizando, ¿sí? Pero este último es donde ustedes tienen que determinar las actividades, tienen que crear la tabla de predecesoras y tiempos, que es lo más complicado, digamos, de elaborar y determinar cuál es el diagrama de Gantt con la ruta crítica del proyecto. Estamos, quiero que practiquen con esto. Y por último, ya elaborando las primeras actividades de su proyecto en promoción para seguir practicando con eso. Todas las actividades, no solamente la de las
no solamente las que van a realizar en abril o en mayo. Todas las actividades, desde que empieza el proyecto hasta septiembre, qué es lo que van a ir haciendo en cada etapa en cada actividad del proyecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, consultas? Por mi parte, no, profe, todo claro. Por ahora está todo muy claro también. Bueno. ¿No habían visto este tema antes en otra materia? ¿O no se acordaban nomás? No, profe, no dimos. Bien. Bueno, ¿se entendió entonces cómo van a trabajar esto? Es la parte, vamos a trabajar con la parte del diseño, o sea, con la parte gráfica. ¿Hay fórmulas matemáticas que se utilizan para esto? Sí, hay fórmulas matemáticas, pero no quiero que trabajemos con las fórmulas. Vamos a trabajar solamente con la parte del diseño y la parte visual, sumando y restando los días, para no complicarnos demasiado con todas las fórmulas que se tienen que utilizar. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Nosotros vamos a hacer nomás los días de arriba, ¿verdad? ¿Cómo? Que Sí, nos va a tomar. ahí, Solo ahí los días ustedes, que nos va a tomar. claro, ahí ustedes lo que van a hacer es, sí o sí van a poner el calendario de acuerdo a los meses, porque ahí en función a eso van a saber qué día, cuándo es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y cuándo es sábado y cuándo es domingo. Si hay feriados, esos días no se trabaja, si es que hay, o a lo mejor al revés, o a lo mejor ustedes le van a dedicar tiempo solamente en esos días. ¿Se entiende? A lo mejor de lunes a viernes no van a trabajar, pero sí van a trabajar sábado por el proyecto, o van a trabajar, o le van a dedicar 3 veces a la semana. Dicen que van a trabajar en el proyecto lunes, miércoles y sábado, por ejemplo. Entonces los otros días no cuentan como días laborales. ¿Se entiende? Eso también puede pasar. Sí, profe. Profe Marcos, ¿estás ahí? ¿Me lo Profe, profe, Sí, te escucho. una pregunta, si, viste, por ejemplo, si nosotros queremos cargar en lo que vamos a hacer nosotros y vamos a poner, por ejemplo, si nosotros le vamos a dedicar, por ejemplo, martes, jueves y sábados a nuestro proyecto, podemos cargar solamente eso, o sea, eso podemos usar esos días, no hace falta usar toda la semana. No, claro, claro, no hace falta. O sea, ustedes, justamente el diagrama, acá lo que nos va a determinar es cuándo van a terminar en tiempo calendario. Vos puedes decir, bueno, la actividad A yo voy a terminar en 8 días. Perfecto. Pero solamente le voy a dedicar martes, jueves y sábado. Entonces, lunes no voy a trabajar, no voy a contar. Miércoles no voy a contar. Viernes no voy a contar. Domingo tampoco voy a contar. Entonces, si voy a contar solamente martes, jueves y sábado, significa que este 8 se va a ir de mí acá en el tiempo y en las fechas. ¿Entendés? Porque de esta semana voy a usar 3 días nada más. De esta otra semana voy a usar 3 días. Quiere decir que en vez de terminar acá, voy a terminar martes, voy a terminar acá recién. ¿Entendés? Sí, sí, ahora sí ya entiendo, solamente esa era mi duda. Y justamente eso es lo que queremos saber y por eso que necesitamos calendarizar. Porque si ustedes me dicen, o sea, ustedes tienen que saber que, primero, cuánto tiempo le van a dedicar al proyecto. Y segundo, si esa cantidad de tiempo que le van a dedicar les va a ayudar a terminar el proyecto en fecha. Entonces es mejor que ahora nos demos cuenta y digan ustedes, no, si le dedico un día a la semana nomás, si yo trabajo solamente los sábados en el proyecto, no llego. Porque según mi diagrama de Gantt, mi fecha se fue hasta
abril, pero del 2022. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le tengo que dedicar más tiempo, o sea, le tengo que agregar recursos. Recursos quiere decir que voy a dedicarle más tiempo, le voy a agregar más gente. Como ustedes no pueden agregarle más gente, entonces le tienen que dedicar más tiempo. Entonces ahí dicen, bueno, entonces si trabajo 2 días, si trabajamos 2 días de la semana, ahí sí llegamos, no sé, llegamos a noviembre. Tampoco me sirve. Entonces le tengo que agregar un día más para poder llegar hasta la fecha que necesito terminar. ¿Se entiende para qué es importante hacer esto? ¿Y por qué es importante? Entonces ustedes ya saben desde el principio, al proyecto le tenemos que dedicar 3 días porque si no, no terminamos. ¿Se entiende? Porque si no van a llegar a agosto y ahí se van a dar cuenta que están recién en la primera fase y nunca pasaron de ahí porque nunca le dedicaron más tiempo al proyecto. Por eso les digo que la calendarización se hace de todas las actividades hasta que termine, hasta la defensa ustedes tienen que calendarizar. ¿Cuánto les va a llevar a hacer la presentación? Acuérdense que se tiene que hacer un lanzamiento. El lanzamiento también les va a llevar tiempo elaborar. El lanzamiento de una presentación tiene que tener un mini video, o sea, todas esas cosas ustedes tienen que calendarizar. ¿Alguna duda, consulta, profe Marcos? ¿Está todo bien, profe? ¿Alguna recomendación, sugerencia que le quieras dar a los chicos? No, creo que ya les quedó claro cómo seguir el plan de desarrollo y de gestión de su tiempo. Bueno, entonces chicos, si no hay más consultas, si no hay más consultas y está todo claro, Por el momento ya no, yo al menos ya no tengo otra duda, profe. dale. Ahí les dejo las plantillas que les dije que está en Word, está ya en el Teams, está en archivos, está en el Drive también. El ejemplo, o sea, la plantilla con el ejemplo de un sistema real también está entre sus archivos de la clase y esta presentación con los ejemplos de cómo se calcula la ruta crítica también está entre los archivos de la clase. Gracias, profe. Bueno, entonces en la próxima clase vamos a trabajar ya con las herramientas de diseño. Vamos a ir viendo cómo se elaboran esos diagramas para que vayan teniendo ya más materiales, cómo se hace el diagrama de casos de uso, por ejemplo, que está ahí en la plantilla como ejemplo, o sea, utilizado para que ustedes sepan también cómo diseñar eso. Estamos. Dejamos entonces hasta acá la clase, si ya no tienen dudas.
Sí, profe. Sí, profe.